Bueno, ¿cómo estás interpretando lo que está pasando ahora en el mercado cambiario? Ahora vamos a ver las cotizaciones de los distintos dólares y también lo que está pasando en el mercado de bonos, ¿no? Donde sigue un aumento, una suba del precio de los bonos. Es decir, algunos jugadores que estaban muy pesimistas respecto al mercado financiero local y todos estaban tratando de disparar, empresas, fondos de inversión, particulares, corriendo al dólar a 320, 330, incluso llegaron a comprar a 340, un dólar más arriba. Ahora, bueno, revirtiendo esa tendencia y buscando colocarse en tasa de interés en pesos. Y lo mismo con el tema de los bonos en dólares, que estaban en precios y están todavía en precio de default total, pero ahí se ve una corriente un tanto distinta. ¿Qué está pasando? En todo caso, ¿cuál es la expectativa que está detrás? Bueno, buenas tardes, Maxi. En primer lugar, pasaste de una visión dogmática o con ideología a todo lo contrario, que es un total pragmatismo. Eso es lo que vos necesitas cuando el mercado te está exigiendo un fuerte ajuste fiscal. La gran pregunta era cómo se para esto, cómo se genera confianza. Bueno, empoderarlo a Massa era la única salida que había para enfrentar una realidad compleja y probablemente para finalizar el mandato. Es interesante ver que más allá de la euforia que veníamos viendo estos días en los mercados, no solamente por Massa, había otros factores, pero claramente nuestro mercado, nuestros títulos, probablemente por los precios que tenían, subieron también más. En estos momentos ves una toma de posiciones más fuerte, y la verdad que hay mucha volatilidad, mucha volatilidad. No sabemos bien qué piensa la vicepresidenta. Con Guzmán se había opuesto, con Batakis no se había pronunciado, y en definitiva hay que ver si hay éxito en él en implementar un ajuste fiscal en un contexto social muy desordenado y con un oficialismo muy desgastado. Lo que sí claramente se da es que el mercado le está dando un crédito que a Batakis no le dio y salió a atacar de entrada. El mercado, o por lo menos yo preveía que con la salida de Guzmán iba a pasar esto que pasó ahora, y eso te costó un 30% de suba en los dólares alternativos y un riesgo país de casi 3.000 puntos. Ahora, te pregunto, Juan, mirando hacia adelante, a ver si podemos ver lo que está pasando con las cotizaciones del dólar oficial, tarjeta y los dólares libres. Lo que está pasando es que de alguna manera se desinflan esos dólares de crisis total, ¿no? Los dólares de 350 pesos eran dólares de acá puede pasar cualquier cosa. Puede ser que vaya Feletti al Ministerio de Economía y agarren la maquinita del Banco Central y terminen emitiendo indefinidamente. O puede ser que hagan un plan que se alinee con el FMI. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahora, si uno ve esos dólares, la placa 1, por favor. Si uno ve esos dólares, son dólares que desinflaron esa espuma adicional que tenía. En el inicio del gobierno, en el inicio de la gestión Bataki de 25 días, el dólar estaba a 240, el dólar libre, porque a Guzmán ya se le había ido, ¿no? Se le había ido de 210 a 240. A Guzmán ya se le había ido porque había habido un desarme ya de posiciones en pesos corriendo al dólar, fundamentalmente bonos en pesos. Y con Batakis subieron, bueno, 100 pesos más los dólares, arriba de 340 pesos. Ahora, más hasta ahora, está dando la indicación de que va a ser el ajuste que Batakis enunciaba, pero con apoyo político. Más un ajuste monetario, apretón monetario que empezó ayer, la suba fuerte de tasa de interés para alinearla con la inflación. Pero lo mismo, dólares de 270 pesos son dólares pico de crisis de junio del 2002. Y todos tienen el interrogante respecto a, bueno, ¿cómo hacen para destrabar
el ingreso de dólares a esta economía, que es el tema de fondo? ¿Cómo hacen para que empiecen a acumularse dólares en la reserva del Banco Central? ¿Crees vos, Napoli, que ese es el punto clave, empezar a ver si en agosto, ya sea porque destraban la oferta de dólares del campo o porque consiguen financiamiento externo, empiezan a acumularse reservas en el Banco Central? Lo primero que tenés que ver, Maxi, como en todo momento en los mercados, es que hay expectativa. Digamos, lo primero que hizo Massa fue llamar al presidente de la Rural. En función a tu pregunta, lo que para mí va a pasar es que va a empezar a reacomodarse para abajo ese dólar de locura que vos decís, y por los niveles de inflación va a empezar a quizás acelerarse el crawling. No sé si puede pasar alguna otra cosa. Lo que yo veo en Massa es que todo el apoyo o el peso político recae sobre él, y es alguien que está en muchas mejores condiciones de tomar medidas, inclusive de negociar algún préstamo, de conseguir un waiver o de rolear. Y eso antes no estaba. Y como vos decís, esos dólares de disparate difícilmente los veamos, por lo menos por un tiempo, porque el mercado le va a dar al menos un mes de crédito. Lo sumo a Gabriel Rubinstein. Ahora vamos a contar el tema de dónde puede conseguir financiamiento externo Massa, más allá de que es un financiamiento que es de corto plazo y es un financiamiento que en el estilo repo, se llama técnicamente, requiere alguna garantía fuerte detrás. Que eso también requiere una movida política. Por ejemplo, si uno consigue un financiamiento de un fondo soberano de Arabia Saudita, a una tasa del 6,5% anual en dólares, cosa que en su momento se le había ofrecido a Guzmán, y Guzmán dijo no es muy alta, porque Guzmán estaba con la idea de que él imponía las tasas de interés en la reestructuración en el 3%, digamos, de manera forzosa. Claro, pero para que te presten eso tenés que poner una garantía detrás, que pueden ser bonos de la Argentina o pueden ser las acciones del Fondo de Garantía del ANSES. Obviamente los repos en general son de corto plazo, se terminan pagando de alguna manera, o se refinancian, se extienden, pero tenés que mostrar también una decisión política que hasta ahora no estaba, digamos. Imagínense a Cristina diciendo voy a usar las acciones de garantía del ANSES para conseguir un financiamiento externo, como garantía o colateral del préstamo que me van a dar. Son todos temas que obviamente requieren un ministro de Economía que diga este es el rumbo, alinee el discurso oficial y no haya barquinazos respecto a ese discurso oficial. Gabriel Rubinstein, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Donde decíamos, bueno, por un lado está la dinámica del dólar y ver cómo se acumulan reservas. Y por otro lado está la dinámica de la inflación, que es mucho más complejo que estabilizar el dólar. Sí, digamos, yo creo que lo que comentaba recién Juan es fundamental. Se ha creado una expectativa diferente porque quien está a cargo, Massa, tiene un juego político obviamente muy superior al de Batakis, entonces ya no nos estamos preguntando, pero che, ¿tiene apoyo de Cristina? ¿No tiene apoyo de Cristina? Se supone que por lo menos por un buen tiempo tiene capacidad de maniobra y ahora tendrá los acuerdos que tenga con Cristina, pero de alguna forma hay un juego político que cambia la ecuación. Entonces vos decías también que es para implementar un poco el programa de Batakis. En realidad, bueno, aunque no había programa, había una idea que Batakis era propensa al mayor equilibrio fiscal. Yo creo que lo mejor que podría hacer Massa es rápidamente ir al equilibrio fiscal. Eso es lo que es para mí la piedra angular en un momento donde hubo tanto problema con la deuda, con la ecuación de deuda externa, ni hablar, con la deuda en pesos, si no fuera por el Banco Central estaríamos en default, con la deuda, con la emisión monetaria ya no da para más por la altísima inflación. Entonces vos tendrías que ir lo más rápido posible al equilibrio fiscal y después, bueno, ver un poco, en el tema cambiario tenés un poco más de opciones. Y bueno, obviamente la inflación de julio y agosto ya no vas a poder hacer prácticamente nada, pero apuntar a una inflación después ya mucho más baja, pero mucho más baja, no conformarte con ir al 5% anual, al 4 y pico, al mensual, al 5, al 4, porque ahí vas a estar un poco tecleando. Pero eso depende mucho del ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal, si es fuerte y robusto, te garantiza que no vaya a haber nueva emisión de pesos, y eso ahí empezás a ordenar la economía.
A ver, les pregunto respecto, Juan, vos planteabas que el dólar puede seguir de alguna manera desinflándose. ¿Cuál es el piso de estos dólares libres, ¿no? Hoy en 2.70, 2.80, el contado con liquidación por debajo del dólar blue. Decíamos que el dólar pico de crisis del 2002, cuando llegó a 4 y después bajó a 3, pero a 4, traído por inflación a hoy, es un dólar de 2.65. Estamos muy cerca acá del dólar de 2.70. Pero también es cierto que el propio gobierno le ha puesto un piso en 2.40 al dólar, que es el dólar minorista, más el 75% de impuestos del llamado dólar turista. ¿Cuál es el rango que vos ves, Juan, donde de alguna manera uno dice, bueno, este es el techo de la brecha, y después habrá que ver qué se hace con el oficial, cómo se va llevando el oficial más rápidamente para cerrar la brecha? Bueno, vos me conocés, Maxi, yo no soy de hablar de pisos ni de techos, sino de situaciones que veo como posibles. Déjame antes un segundo darte un ejemplo de la importancia de lo que es el mercado, el crédito y las expectativas con un ejemplo bien concreto. Revisar las declaraciones del presidente del BID de hace 10 días y las hace un día. Hace 10 días dijo no hay un peso para Argentina, probablemente por decisiones políticas mal adoptadas por nuestro gobierno. Y hace un día dijo hay que apoyar a Massa. Pasando concretamente a tu pregunta, lo único que puedo decirte que lo que sí veo que se va a acelerar el crawling si es que no hay un salto un poquito más abrupto y que ese dólar de disparate de 300, estos niveles, por lo menos por algunos días va a estar tranquilo y un mes, por decirte algo, debiera haber cierta tranquilidad y la brecha un poco para abajo, más que nada por la aceleración del oficial. Y en todo caso, ese es el plazo que tiene para mostrar que efectivamente instrumenta el ajuste fiscal. Es muy difícil de hablarte de plazos, pero yo calculo que va a haber un periodo prudencial donde el mercado le va a dar un crédito que no tuvo Batakis de entrada. Bien. Gabriel Ruisten. Bueno, a ver, para completar un poquito la idea, es decir, hay una parte muy importante, que si vos hoy haces un ajuste fiscal fuerte, no sería recesivo, porque eso atemoriza a los políticos, tomar ajustes fiscales que sean recesivos. Pero yo te podría demostrar que estás cambiando un impuesto inflacionario por otra situación. Entonces, o por la suba de impuestos o por baja de gastos. En este caso, baja de gastos, más que nada. Entonces, sería lo fundamental. Y de ahí no tenés un piso para el dólar, porque es un tema después. Vos decís, bueno, ¿cuánto se puede reacomodar si hay un ajuste fiscal fuerte del dólar? Si todavía no hay el ajuste y no sabemos muy bien si el objetivo de Massa es solo cumplir con el FMI o ir a un ajuste más fuerte, ya tenemos un dólar, digámosle, a 2.80, podés bajarlo más. Y después verás si tenés que hacer un crawling peg más acelerado o si tenés que hacer una devaluación o qué, pero ya sabiendo que tenés, por un lado, algunos dólares que consigas de una otra manera, que tenés un ajuste fiscal creíble, esa es la palabra, no es anunciado, es que sea creíble el ajuste fiscal, y entonces ahí tenés otra manera de moverte para llevar a la brecha al 30-40%, que no debería ser más que eso. 30-40% de brecha, la diferencia entre el oficial y los dólares libres. Tendría que ser un objetivo a corto plazo, y todo lo que puedas lograr bajando el dólar blue, bienvenido sea. Y si después no lo podés hacer, tenés que buscar una manera, pero si tenés que devaluar, tenés que hacerlo con un firme ajuste fiscal creíble, porque si es un ajuste fiscal solo enunciativo, y el mercado va a desconfiar mucho. Y aparte, porque va a ser un combustible permanente de dinero para el dólar blue o para el contado con liqui. Pero si vos tenés un ajuste fiscal creíble de acá al fin del año que viene, donde no vas a emitir más nada por problemas fiscales, solo vas a emitir si compras dólares, y ahí la cosa cambia. Ahí podés tener una baja importante del blue y lo que te quede de evaluar lo tenés que hacer de una manera muy bien hecha para que el impacto inflacionario sea el menor. Y hago la última breve. ¿No está el riesgo de que la economía viene en un enfriamiento, en una desaceleración de algunos sectores en particular, básicamente por el adelantamiento de la inflación a todos los ingresos fijos, salarios, jubilaciones y demás? Y adicional ahora la suba de tasas que estás haciendo para encarecer el crédito, entre otras cosas, para que el que tenga dólares venda los dólares y no opte por financiarse con crédito barato, ¿no?
Ahora, todo eso no corre el riesgo de llevar a un enfriamiento muy rápido de la economía. Mira, para mí no, porque hoy estás en las mejores condiciones, o sea, hoy todos los beneficios políticos y económicos que podrían llegar a resultar de darle un poquito a la maquinita para tener un poquito más de actividad, o no importa la inflación porque los salarios le ganan, hoy eso no existe. O sea, vos tenés hoy una angustia muy grande y una situación muy complicada y llegaste al colmo de tener que paralizar la producción por falta de insumos. Entonces, hoy el esquema actual o el que venía hasta ahora es de lo peor, en el sentido que es mucha inflación y de recesión. O sea, el cambio de expectativas que te generaría estabilizar la economía rápidamente se transformaría, como fue el plan austral o la convertibilidad en caso de que sea un plan sólido, a una situación de mucha más confianza y un cierto ingreso de capitales. Cuando hablamos de ingreso de capitales, no es nada maravilloso, no una lluvia de inversiones, nada de eso, pero sería un poco de confiar un poco más en el esquema, rápidamente verías, no solo que verías estabilidad, no solo que verías que no tenés recesión, sino que también verías reactivación muy rápidamente. Hoy es muy virtuoso eliminar la inflación y hacer el ajuste fiscal que te permita eliminar la inflación. Pero bueno, hay que ver si el gobierno lo ve de esa manera, ¿no? Les agradezco a los dos, ¿eh? Napoli y Rubinstein, muy amable como siempre, muy interesante escucharlo. Bueno, ahí coinciden en el tema de las expectativas. Es decir, cuando menos expectativas generes, más ajuste fiscal y monetario tenés que hacer. Cuando más expectativas generás, bueno, podés hacerlo inicialmente, pero después podés tener otros márgenes de acción si empieza a haber un ingreso de dólares más importante a la Reserva del Banco Central y salís de esta situación en la cual estás en el peor escenario posible.